un poco más, a conocerte un poco más, a aumentar nuestra fe en ti, Señor, para poder vivir en consecuencia, alabarte y exaltarte, exaltar tu nombre con todo nuestro ser, Señor. Gracias, Padre. Gracias, nuestro Dios, nuestra roca firme eres tú. Gracias, mi Señor. A ti te amamos y te exaltamos y te rogamos que nos hables, por favor, que seas tú el que ministra nuestro corazón en esta enseñanza, en la que viene, en mujeres, el día de mañana, con los niños, entre nosotros mismos, Señor, que sea tu nombre exaltado, que seas tú guiándonos, Señor, te necesitamos. Nos hacemos nosotros a un lado, Señor, y dejamos que tú seas el que hable, que tú seas, Dios, el que nos ministre, el que nos guíe, el que nos exhorte, el que nos consuele, el que nos anime, el que nos fortalezca, el que guíe nuestros pasos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso que es sobre todo nombre. Amén. Bueno, entonces la semana pasada no tuvimos enseñanza y según mis notas, el sábado 23 de mayo, que fue la última clase, nos quedamos en Juan 19:38. ¿Es verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿en qué estábamos viendo que la Reina Valera lo titula como Jesús es sepultado? Dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Eso ya lo habíamos visto. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, ya habíamos visto un poco de esto, ya empezamos a ver a José de Arimatea, ¿no? Que vimos que José y de Arimatea y Nicodemo se entiende que habían actuado de acuerdo, ¿no? Porque juntos habían llegado para ungir el cuerpo, deben haberse puesto pues de acuerdo en lo que cada uno iba a hacer. En consecuencia, entonces, pues ya iban preparados cuando llegaron, ¿no? También vimos que otros evangelios nos muestran que no solamente fueron ellos, sino que iban algunas mujeres. Y esto, bueno, ahorita vamos a ver un poco más, lo vimos en Lucas 23:55, ¿no? Sí lo tienen eso, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto, ¿ok? Y bueno, déjenme ver si quieren, lo veamos de una vez, otra vez. En Lucas 23:55 dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces vemos a José de Arimatea. Ya habíamos visto quién era José de Arimatea, pues que era un hombre rico. Eso lo vimos en Mateo 27:57. Si quieren lo vemos rápido para recapitular. Dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Ahí nos refiere que era un hombre rico, que era un hombre religioso, era un hombre devoto. Eso lo vimos en Marcos 15:43. Marcos 15:43. Dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio y que también esperaba el reino de Dios,
vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Vemos entonces que era miembro del Sanedrín. Eso lo vemos en Lucas 23:51. Era miembro del Sanedrín. Dice, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido con el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidiendo el cuerpo de Jesús, ¿no? Entonces, esto lo vimos en Lucas 23:51. No había, bueno, ya eso, ¿no? Y que no había consentido. A lo mejor dicen algunos que pues pudo haber sido una votación entre los miembros del Sanedrín. No se dice específicamente, pero sí, se puede concluir eso, y pues que él no estuvo de acuerdo, ¿no? Entonces por eso se sabe que era noble, era miembro del Sanedrín, era rico, era un hombre devoto que esperaba ya también el reino de Dios. Arimatea, vimos también que era una región de donde él era probablemente. Estaba situada más o menos 34 kilómetros al noroeste de Jerusalén, a 22 kilómetros directamente desde Jopa. Entonces, como a 34 o 22 kilómetros de Jerusalén. Había sido discípulo de Jesús de forma secreta. Quizás él tenía un poco de temor, de miedo, y dice que fue, pues cómo fue a Pilato, ¿no? Y cuál podría haber sido su miedo, pues quizás de que si era miembro del Sanedrín, pues que incluso hasta lo podrían expulsar de la sinagoga, ¿no? Ahí lo vemos como dice que Arimatea, que era José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. O sea, entonces él, pues sí, les decía yo que él sí era el cristiano de la secreta, ¿no? Como luego dicen, y por miedo de que lo pudieran quizás expulsar. Ese miedo lo podemos ver en Juan 7:13. Nada más para que tomen nota, Juan 9:22 y Juan 20:19. Juan 7:13, 9:22 y 20:19. Pero ahora entonces, como fruto de la muerte expiatoria de Cristo y de su amor por él, este hombre de repente pues se volvió valiente, va a Pilato y pide el cuerpo de Jesús. Así pues entonces José regresa al Calvario con la ayuda de otros, baja el cuerpo del Señor. No se muestra en las Escrituras cómo es que lo hicieron, pero sí tienen el permiso de Pilato. En el 39 dice que también Nicodemo, en el 40 dice, no es cierto, 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces aquí aparece en escena Nicodemo, que él también era de la secreta, había venido a Jesús de noche. Nicodemo, vemos la historia de Nicodemo, la vimos, está en Juan 3, del 1 al 21. En Juan 3, del 1 al 21, ahí está Jesús y Nicodemo. Él dice que era un principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese fue el encuentro que tuvo este hombre con el Señor Jesús. Y qué maravilla, estaba viendo ante sus ojos el cumplimiento, ¿no? De lo que el Señor, parte del cumplimiento de lo que el Señor le había dicho. En Juan 7:50, aquí vemos igual otra referencia también a Nicodemo, donde pues se ve ahí, ¿no?, la manera de actuar de él. Dice desde el 45 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno, pues ahí vemos las manifestaciones de Nicodemo, ¿no? Pues sí, pues él creía, había en él esa intención de creer en el Señor, pero todavía tenía temor. Entonces, este hombre, pues, así como vemos que José de Arimatea llevó los lienzos, puso un sepulcro nuevo. Eso que es un sepulcro nuevo, ahorita vamos a verlo. Pues Nicodemo proveyó las especias aromáticas. ¿Cómo sabemos que era un sepulcro nuevo? Eso lo vemos en Mateo 27, del 59 al 60. Dice, Mateo 27, del 59 al 60, dice: entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una tela de lino limpio y lo puso en su propio sepulcro nuevo, el cual había excavado en la roca, e hizo rodar una piedra grande a la entrada de la tumba, ¿no? Entonces, ahí vemos que sí era un sepulcro nuevo. Entonces, este hombre, Nicodemo, trajo una mezcla de mirras y aloes. La mirra probablemente se extraía de un pequeño árbol de madera, de una madera olorosa de Arabia, y los aloes de un árbol grande, cuya madera contiene resina y también proporciona perfume en polvo.
Entonces Nicodemo había extraído una mezcla de los dos en una cantidad más o menos de 100 libras. 100 libras viene equivaliendo a 32 kilogramos. Eso es lo que más o menos llevaba, pues 32 kilogramos y es algo, ¿no? Es lo que él llevaba. Y bueno, a medida que se envolvía el cuerpo, miembro por miembro, en los lienzos, se iban untando con la mezcla de la mirra y los aloes. Así preparaban los judíos a sus muertos para sepultarlos. No los embalsamaban como los egipcios, ¿no? Porque los egipcios les extraían el cerebro y las entrañas, los dejaban así como cascarón, ¿no? Era pues otra cultura, ¿no? Otra forma, de otras costumbres. En el 41 dice: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, ya vimos eso, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, con base en algunos escritos arqueológicos respecto del sepulcro, se puede considerar los siguientes datos. Uno, su ubicación, que el sepulcro estaba muy cerca del Calvario, ¿no? Dice que en el lugar donde lo habían crucificado había un huerto. Y como no se sabe dónde fue precisamente el Calvario, recuerden que sabemos más o menos dónde estaba, ¿no? Pero no podemos precisarlo, Dios no lo ha permitido ni lo permitirá. Entendemos que por el mismo corazón pecaminoso que tenemos, pues tampoco obviamente la tumba, ¿no? Algunos historiadores según han visto un sepulcro en ese huerto, y que está en una colina como en forma de cráneo, lo que ya vimos en Juan 19:17, y entonces están convencidos de que este sepulcro y que está en este lugar, pues que puede ser que ese fue el sepulcro, ¿no? Creo que hasta le llaman el Santo Sepulcro o algo así. Pero hay muchos aspectos de la descripción de este sepulcro concuerda, pero pues no se sabe, no se puede precisar. Otros que también han investigado el lugar no están del todo convencidos y afirman que el sepulcro del huerto es probablemente de fecha mucho más reciente, ese que dicen, de cuando tuvo que haber sido, ¿no? Es probablemente entonces imposible llegar a una conclusión concreta respecto a dónde está, cuál es ese sepulcro y dónde fue colocado el cuerpo de nuestro Señor. Lo que sí sabemos es que Dios proveyó un sepulcro muy cercano al lugar, que era el día judío de la preparación, que era el viernes de la semana de Pascua, que se acercaba ya la puesta del sol. En consecuencia, a fin de que todo pudiera concluirse el día sábado, no se podía perder tiempo, no se podía enterrar el cuerpo de Jesús en un sepulcro alejado, porque el tiempo no lo permitía, ¿no? Entonces sí tenía que estar cerca. Este sepulcro era nuevo, eso también lo sabemos. Era nuevo en el sentido de que no se había usado antes, nunca habían entrado en él la descomposición o el deterioro de alguien, de algún otro cuerpo, ¿no? Y su propietario, ya vimos que entonces fue José, que de Arimatea, era un hombre rico. Fíjense cómo se cumple ahí lo que dice Isaías 53:9, que dice que con los ricos fue su muerte, ¿no? Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Su aspecto general del sepulcro: este sepulcro no era una cueva natural, había sido labrado de piedra sólida. Esto lo vemos en Marcos 15:46. Marcos 15:46. Después de depositar el cuerpo de Jesús, José, con la ayuda de otros
obviamente colocó una gran piedra frente a la entrada del sepulcro. Esto también lo sabemos y lo vemos en Mateo 27:60. Mateo 27:60. Esta piedra pues era muy grande, muy pesada. Lo vemos en Marcos 16:4. También cómo podemos ver, bueno, esa era una piedra grande y pesada, y cómo no era como luego lo ponen en las películas, así como que estaba la piedra y podías entrar así, ¿no? No, los relatos nos dicen que tenías que inclinarte para poder como entrar, se tenían que agachar, o sea, era como baja la entrada, ¿no? Era baja la entrada, y eso lo vamos a ver ahorita, ya en el 20, porque nos habla de cómo tuvieron que inclinarse para ver hacia adentro cuando ya ven la tumba vacía y para poder entrar, ¿no? Lo hicieron tanto las mujeres como también lo hizo Pedro, ¿no? Pero bueno, vemos que también en ambos extremos de donde yacía el cuerpo, donde se colocaba el cuerpo, se había dejado una roca suficientemente gruesa como para formar un asiento. Eso también lo podemos ver porque había un asiento como en los dos extremos, porque estaban sentados ¿quiénes? Los ángeles, eso también. Entonces ya más o menos para que nos imaginemos cómo era, ¿no? Ahí había pues un asiento. Eso también lo vamos a ver ahorita en el 20. Entonces, así era más o menos el sepulcro de un hombre rico, de José. Tiene la entrada baja, entonces, una piedra muy pesada, probablemente redonda, que se deslizaba frente a esa entrada. O sea, no era una cueva natural, había sido como labrada con piedra. También vamos a ver lo de un sello que estaba pegado a esa piedra. ¿Qué creen que significa cuando mandaron sellar? Que dice Pilato, lo vamos a ver ahorita. Pues no sé, obviamente no es el sello, así de que no es el sello tampoco, ni con qué lo habrán sellado, con qué, pues con cal y qué, ¿no? O cemento, no. Es con una cuerda recubierta de yeso o cera, y sobre esa cuerda sí le imprimían un sello. O sea, era la protección, y aparte como el sello para que no se fuera inviolable, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver. Los dirigentes judíos desean que Pilato dé una orden para que los soldados que están a su cargo monten una guardia ante el sepulcro hasta el tercer día, ¿no? Porque tenían, pues sí, ¿no? Tenían desconfianza. Por una parte, pues fue una acción muy astuta. Estos hombres no están muy seguros de su propia capacidad de impedir que los discípulos roben el cuerpo de Jesús y luego propaguen el rumor de que ha resucitado de entre los muertos, pero están seguros que no será desafiada la autoridad del gobernador de Roma. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se regocijan por el hecho de habérseles otorgado lo solicitado, ¿no? Porque Pilato accede. Sin embargo, ellos quieren estar seguros de que la promesa de Pilato se va a llevar a cabo plenamente, así que van al jardín de José para ver la guardia con sus propios ojos. La guardia estaba ahí estacionada. En la presencia de estos soldados que han recibido la orden de vigilar el sepulcro para que nadie lo moleste, se fija una cuerda cubierta con greda o cera a la piedra, y sobre la cera se imprime el sello oficial. Seguramente ahora nadie se atrevería a romper el sello o a mover esta piedra. Vemos la piedra excesivamente pesada, el sello y además la guardia. Fíjense cómo dice dijeron: tomad una guardia y aseguradlo lo mejor que sepáis. Y bueno, ellos ya estaban como muy seguros, ¿no? Aquí el comentarista que estaba yo estudiando dice que seguramente el Señor estaba, lo que dice en el Salmo 2:4, ¿no? El que está en los cielos se reirá,
el Señor se burlará de ellos, ¿no? Como que, ¡ay! ¿Quiénes creen estas criaturas, no? Bueno, entonces vemos entonces ese lugar sepulcral que sí podían entrar personas, o sea, adentro, un declive en el descanso del cuerpo del Señor Jesús, un lugar como suficientemente amplio para que se sienten. En resumen, entonces, no se puede indicar hoy en día el lugar exacto, que no los engañen, no hay, nadie lo sabe, no vayan a pagar por ir a verlo, porque no es real. Por esto podemos entonces dar gracias a Dios, porque sabe lo idólatra que es el corazón del hombre, el querer forzosamente ver, aferrarse a algo, ¿no? Siempre, en todo. De haberse conocido este lugar, pues entonces sí, probablemente hasta se honraría más el lugar que al mismo Dios, ¿no? Que al mismo Cristo. El sepulcro disponía entonces, ya les dije, todas las características, y pues era un sepulcro digno de un rey. Y aquí empezamos a ver cómo pues todo ya apuntaba hacia la exaltación, ¿no? Y a lo que ya iba a venir. Capítulo 20. Capítulo 20. Ahora sí, pónganse los cinturones. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, imagínense. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, o sea, Juan, pero no entró. Yo creo que se quedó, algunos comentaristas dicen que se quedó frío, pasmado, no supo qué hacer, ¿no? Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto es maravilloso, ¿no? Enrollado, puesto, doblado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, ya se animó Juan a entrar, porque entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos con los suyos. Bueno, entonces vamos a ver también Marcos 16. Marcos 16. Recuerden que Juan da una parte y tenemos que estar viendo todos los otros evangelios, ¿no? Dice Marcos 16, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Entonces era como muy temprano, ¿no? Tipo, yo creo que es entre 5 o 6 de la mañana, no sé. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y luego con sello y todo, ¿no? Y guardias ahí. Pero llegan, dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis,
buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él, o sea, el Señor, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, o sea, no caminando, huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces aquí vemos más datos, ¿no? Ya vimos cómo llegan ellas corriendo. Llegan, pues los otros nos dice Juan cómo llegaron en cuanto oyeron la noticia, pues corrieron igual totalmente espantados, ¿no? ¿Quiénes nos dicen estas mujeres? Pues habla de María, nos habla de María, de María, las otras Marías, ¿no? Y aquí en el 20 nos habla entonces de que dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Ya vimos que no iba ella sola, ¿no? Eso ya lo vimos ahorita, entonces lo vemos en Marcos. En Lucas 8 también vamos a ver otra mirada. Lucas 8. Ay, espérenme tantito. En Lucas 8 nos dice en el 8:2, nos habla un poco de esta, de María Magdalena, ¿no? Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Entonces María, ella era esa María Magdalena, la que está hablando ahorita Juan en el 20, ¿no? Significa María de la ciudad de Magdala. Se dice que de ella habían salido 7 demonios, no 7 en número, sino quiere decir muchos demonios, porque el número 7, recuerden, habla de una cantidad indefinida, pero eran demonios que la habían poseído por alguna razón, ¿no? Obviamente, pues entendemos, no era una discípula del Señor, ¿no? Era una mujer impía que estaba endemoniada. Se cree que ella, algunos dicen que creen que ella fue la prostituta arrepentida y que llegó a ser una santa discípula de Jesús. Así es como lo han representado muchos pintores y algunos historiadores, pero no hay evidencia de eso. Eso también es algo que como que se ha medio torcido ahí. No es ni que en ninguna otra parte en el Nuevo Testamento habla de que esa María haya sido una mujer inmoral. Poseída, sí, ¿no? Eso sí está claramente demostrado. Lo que sí también, que fue una de las mujeres más devotas de los discípulos del Señor, que no lo abandonó ya después de que el Señor la liberó, lo siguió, ¿no? Y lo vemos aquí, ella estuvo ahí y en la crucifixión y vino para ungirlo, ¿no? Entonces a ella mucho le había sido perdonado, y pues el amor que tenía su Señor era grande y era manifiesto, ¿no? Ya era una discípula devota del Señor. Entonces, ¿qué es lo primero que? Imagínense el privilegio a esta mujer que tiene el grandísimo privilegio de ser la que ve la piedra removida, ¿no? La tumba vacía. La piedra había sido quitada de la entrada de la tumba, y ya vimos, ¿no? que habla con ella y se quedan pues espantadísimas, ¿no?
En los otros evangelios, como ya vimos, nos habla también de otras mujeres, de María, de otra María, la madre de Santiago, o también le ponen simplemente como la otra María. Esto lo pueden anotar para que lo vayan cotejando. Ya vimos Mateo 28:1, Marcos 16:1, que creo que fue el que leímos, y Lucas 24:10. Mateo 28:1, Marcos 16:1 y Lucas 24:10. Y también Marcos agrega a Salomé. Lucas añade a Juana. Y bueno, esas son básicamente, ¿no?, lo que podemos ver. Lucas 24, les dije, sí, Lucas 24:10. También vean Lucas 55, perdón. Bueno, pero entonces esos que eran varias mujeres. Aquí Juan solamente precisa a María, la de Magdala o María Magdalena. Ya vimos quién era esa mujer. Aunque entonces vemos que era todavía oscuro, pero estaba saliendo ya el sol. Ya había salido, cuando llegan al sepulcro, ya salen, a lo mejor cuando está empezando a salir ¿cómo se dice? Pues amanecer, que se empieza a ir la noche y llegan al sepulcro, y a lo mejor en el sepulcro dice que ya estaba el sol, ¿no? Entonces, ellas a lo mejor salen llenas de tristeza por la puerta de Jerusalén. Estaba cerca el lugar, eso ya lo vimos, donde estaba ubicado el sepulcro. Estaban pensando, ¿quién nos va a ayudar a quitar la piedra para que podamos entrar, ¿no?, y ungir a nuestro Señor? Estaban preocupadas por eso, lo vemos. Y de repente ven que la piedra pesada, grande, ya había sido corrida, y no solo corrida, sino que había sido quitada, ¿no? O sea, que creen que esa piedra como que tenía a lo mejor algún tipo como de canaleta o algo, o sea, porque era la puerta de un sepulcro labrado, ¿no? Recuérdenlo. Entonces ya era diseñada la piedra pesada para que dice que como que rodara. Entonces había sido quitada también como del canal, o no sé, del medio para el que rodara. Entonces estaba en el suelo, ¿no? Y era pues una gran piedra. En ninguna parte se afirma que se hubiera removido la losa para que Jesús pudiera salir del sepulcro. Que el cuerpo ya resucitado del Señor era tal que podía salir del sepulcro aunque la losa siguiera en su sitio. Eso no hubiera sido ningún impedimento, ¿no?, para el Señor. Sin embargo, pues tenía que moverse la piedra. Entonces, ¿por qué se tenía que mover la piedra? Por si alguien se ha preguntado, pues a lo mejor si hubiera seguido la piedra pero no estuviera el cuerpo, pues entonces no hubiera quedado la duda, ¿no?, de lo que después le andan diciendo, no, pues es que se lo llevaron, es que quién sabe qué es, que pues los comentaristas dicen que sí tuvo que haberse removido, porque por dos razones. Una, a fin de indicar que la tumba había sido derrotada, que se había conseguido el triunfo, y dos, a fin de que Pedro y Juan pudieran entrar y que todos pudieran ver que el sepulcro estaba vacío, porque si no, pues no iba a haber esa manera, ¿no?, esa evidencia. En tanto, entonces, que estas mujeres entraron en el sepulcro y no encontrar el cuerpo del Señor Jesús, María Magdalena dice que salió corriendo para ir a obtener ayuda en esa situación, ¿no? Y ella pensaba que los enemigos habían violado la tumba. Ay, espérenme tantito. Dice que corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Ya vieron? O sea, ella dijo, alguien se lo llevó, y por eso ella se fue corriendo. Entonces era entre tanto que las otras mujeres sí entraban al sepulcro. Ella actuó así, ¿no? Entonces dice, corrió, fue a ellos y les dijo eso, ¿no? Ella, muy alarmada,
corre a Pedro, a Juan. A estos dos probablemente se les considera como los principales apóstoles, por eso dicen que por eso va con ellos. A ellos a menudo siempre se les veía juntos, pero dicen también que aunque puede ser posible que ellos, como ya se habían ido a sus casas, que vivieran juntos, por eso es que estaban juntos, que vivieran en el mismo lugar, pero otros dicen que no, o sea que sí, como que vivían en lugares separados, porque ven lo que dice cuando María, la madre de Jesús, él se la encarga, dice que a partir de ahí ella fue a vivir a la casa de Juan, ¿no? Entonces, bueno, eso solamente es como contexto, ¿no? Pero el punto es que en ese momento, o sea, estaban ellos juntos. ¿Y a quién? Le dice a Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Eso nos dice el versículo que estamos estudiando, ¿no? Al que amaba Jesús, pues obviamente ya sabemos que es Juan, el escritor del cuarto evangelio, ¿no? Sin embargo, entonces, no sabemos esto. Él mismo habla así, ¿no? Cuando él escribe y habla del mismo, siempre dice el discípulo al cual Jesús amaba. Algunos dicen que a lo mejor era como un mote o una característica, o ya como que le decían, ay, al que amaba al Señor, que le decían los otros, es lo que creen los historiadores. O sea, que él no se lo dice como presumiendo, ¿no? A mí al que amaba, o sea, yo, sino que como que ya lo reconocían por varios hechos, y entonces le decían, él es al que el Señor ama, ¿no? O sea, porque ellos ya lo sabían. De hecho, no ven que le dicen a él, pregúntale, ¿no? Que ahí en la cena, y entonces él ya sabían como que él tenía una relación especial con el Señor, ¿no? O sea, entonces ya por eso es que era como un sobrenombre, ¿no? Ella entonces va y dice que les exclama con angustia, les dice, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Ella pensaba, pues ya los enemigos ya vinieron a actuar, mataron al Señor, ahora aumentan su crimen violando su sepulcro, ahora pues no va a quedar ni siquiera el cuerpo del Señor, ¿no? Y ella, como dice, al Señor, habla del Señor cuando se refiere hacia Él, ¿no? Vemos aquí pues es como pues el aspecto de respeto hacia Él, ¿no? O sea, y de reconocimiento de quién es Él. Versículo 3 dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces Pedro y Juan estaban perplejos ante lo que viene María y les dice, se paran de inmediato, corren hacia el sepulcro. Al principio se les describe como simplemente caminando, luego como corriendo juntos, finalmente como todavía corriendo, pero Juan se adelantó más a Pedro y llega primero al sepulcro. Algunos hasta dicen, ¿por qué? ¿Qué es lo que hizo que esos dos hombres primero dicen como que iban caminando y luego empiezan a correr? ¿Qué es, no? Pues eso nadie lo sabe, pero ya saben, todos empiezan ahí como a pensar y a ver por qué, ¿no? Porque a cuestionarse hasta el más mínimo detalle. En Mateo 28:1, por ejemplo, dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto. Eso no nos lo menciona Juan, pero vemos entonces pues que en ese momento hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahí ya nos explica, ¿no? Hay otra, los guardas
que ya estábamos, recuerden que la tumba estaba pues resguardada por los guardas y además habían puesto un sello, ¿no? El que ya vimos lo que era. Cuando pasa esto, pues ellos los guardas dicen que estaban ya ahí, ya ¡pum!, como muertos, ¿no? Dice que temblaron los pobres guardas y se quedaron como muertos. Mas el ángel le dijo, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Aquí nos habla de que no solo María, ¿no?, sino todas. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro mientras iban diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, no sabemos por qué ellos primero iban caminando y luego en qué momento después ya van corriendo. ¿Qué es lo que ellas les dicen? O sea, imagínense ellas cómo iban, ¿no? Asustadas, todas perplejas, pero sí sabemos que María, ella pensaba que lo habían robado el cuerpo. ¿Por qué se adelanta Juan y corre más rápido? Eso también no se sabe. ¿Por qué ese dato lo da Juan mismo? O sea, que él va pero no entra a la tumba, sino él se queda pues perplejo también. Y después ya llega Pedro y él sí entra y ya después entra Juan. Todo lo que puedan escuchar al respecto, pues en realidad son solamente pues ya conjeturas, ¿no? Pero que hay algo preciso que diga la escritura del por qué no. Vemos que esto entonces, ya vimos que ocurre el primer día de la semana, definitivamente es el domingo. Aquí vemos quiénes son, ya vimos quiénes son entonces las mujeres, ya vimos que es María Magdalena, la otra María, es decir, María la madre de Jacobo. Vemos que también Marcos agrega también a otra mujer, a Salomé. Lucas agrega a Juana, ¿sí? Más o menos para que veamos entonces quiénes eran, y hay que ir como armando un poco, viendo todos los evangelios, porque cada quien da pues su mirada, ¿no? Pero es sobre el mismo hecho. Entonces vemos que no hay conflicto, eso sí, entre el relato de Juan en cuanto a María Magdalena y el de Mateo en cuanto a varias mujeres. Tampoco existe conflicto en relación con la hora en que las mujeres fueron al sepulcro. Juan declara entonces que mientras aún estaba oscuro, y Marcos dice que cuando el sol hubo salido, y Mateo dice que al amanecer. Lucas dice muy de mañana. ¿Esto qué puede ser? La solución probable, que si bien todavía, lo que les decía, estaba oscuro cuando salen las mujeres, al llegar al sepulcro, pues el sol ya había salido. Ellas vinieron a ver el sepulcro. Y bueno, hasta aquí vamos a dejarle, ya vimos un poco, vamos a dejarle, todavía hay más que podemos estar viendo, pero ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, damos gracias a Dios, hermanos, y vamos a estar meditando, y yo les animo a que estemos en la semana estudiando un poco de los 4 evangelios. Ya tienen las citas para que tengamos como un contexto, ¿no? Una visión más clara, y estemos meditando en este hecho tan maravilloso que Dios nos está permitiendo ver, recordar, afirmar en nuestro corazón, ¿sí? Dios les bendiga.